Encontré una invitación de cumpleaños de mi mejor amiga en la casa de mis padres, pero ella ha estado desaparecida por 3 años. 3 años después de que me fui de casa, nunca me llamaron, ni siquiera para mi cumpleaños o Navidad. Cuando llegué, todo estaba prácticamente como lo recordaba. Luego, cuando vi un espeluznante trozo de papel colgando enfrente de la puerta del sótano que mis padres me dijeron que nunca abriera. Bueno, eso resaltó. Todos mis instintos de película de terror me decían que lo ignorara, que escuchara a mis padres, que fingiera que no estaba allí. Pero aquello me molestaba como una picazón que no podía alcanzar. Bajé las escaleras y lo agarré. Era una invitación sucia escrita en un trozo de papel que decía: "Estás invitado a la fiesta de cumpleaños de Sherry, hoy abajo". La tinta aún estaba fresca. Mis manos comenzaron a temblar. Sherry era una amiga cercana que desapareció justo después de que me fui a la universidad. La ciudad entera la buscó. Incluso mis padres salieron a ayudar a colocar carteles de desaparecida en el vecindario, y eso era extraño a un nivel completamente nuevo. Llamé a mi amigo Roger, que vivía a unas pocas casas de distancia, para que viera eso porque honestamente estaba medio convencida de que me estaba volviendo loca. Roger miró la invitación y luego a mí, silbando. Vaya, eso es muy extraño. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó. Lo llevé al sótano y él golpeó la puerta. Hola, venimos a la fiesta, bromeó. Contuve la respiración, esperando que no hubiera respuesta, y no la hubo. Ok, ya es suficiente, comencé a decir, pero Roger me interrumpió. Sacó una pequeña herramienta de bolsillo y comenzó a hurgar en la cerradura. Roger, ¿qué estás haciendo?, susurré. Mis padres dijeron: "El sótano está lleno de amianto, ¿estás tratando de matarnos?". Pero él siguió trabajando en la cerradura, completamente concentrado, hasta que se abrió con un clic y cayó al suelo a un lado con un golpe metálico. El sótano parecía bastante normal, sin amianto, solo una lavadora secadora, decoraciones navideñas y una caja de plástico. Pero la pared del fondo parecía incorrecta. El revestimiento no coincidía en absoluto con las otras paredes. Roger empujó y de repente la sección entera se abrió hacia adentro. Detrás había otra puerta con un candado más complicado en el exterior. Supongo que tampoco puedes forzar esta cerradura, ¿verdad?, pregunté. Terminamos rompiendo el candado con un martillo de la caja de herramientas de mi padre. Empujamos la puerta y encontramos una habitación rodeada por un grueso acolchado insonorizado. Y en el medio de todo estaba Sherry, mi mejor amiga, que había desaparecido misteriosamente. Estaba pálida, con el pelo tan largo que casi le llegaba al suelo. Su tobillo estaba en carne viva y sangrando donde había estado una cadena, y sostenía un tubo de metal sobre su cabeza, con los ojos muy abiertos mientras gritaba: "Aléjense, les estoy advirtiendo". Roger llamó: "Sherry", a incrédulo. El reconocimiento inundó su rostro instantáneamente. Esperen, ¿ustedes no son ellos? Fue entonces cuando dejó caer el tubo y comenzó a sollozar. Por favor, ayúdenme. La ayudamos a subir a mi habitación y comenzamos a limpiar sus heridas cuando ella se abrió. ¿Cuánto tiempo he estado desaparecida?, nos preguntó con una expresión vacía. 3 años, le dije en voz baja. Ella asintió. Sherry, ¿qué te pasó? ¿Y qué significa la invitación de cumpleaños?, preguntó Roger cuando yo no pude. De alguna manera, yo sabía la respuesta. Ella me miró con una expresión amarga. Tus padres me llamaron aquí diciendo que habías enviado un regalo de la universidad y querían que lo recibiera. Me sirvieron té y galletas, y recuerdo haberme sentido somnolienta. Luego, desperté aquí, encadenada, torturada todas las noches. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero la ayuda nunca llegó. Nos contó las cosas horribles que mis padres le hicieron, provocándola cada vez que aparecía un nuevo folleto de persona desaparecida, contando las cosas que harían con sus padres si los atrapaban. Ella explicó cómo arrancó un trozo de metal de una tubería en el baño y fue lijando lentamente la cadena. Finalmente se liberó la mañana en que yo aparecí. La invitación era para ellos, para atraerlos. Necesito detenerlos antes de que lastimen a mis padres o a cualquier otra persona, dijo con una voz fría. Eso es una locura, le dijo Roger. Simplemente vamos a la policía y... Ella dijo: "No, esto termina ahora. ¿Me van a ayudar o no?". La miré fijamente, incapaz de procesar. Quiero decir, esas personas eran mis padres. Agarró algunas cosas de mi habitación para usarlas como armas y me tendió una, esperando. Fue entonces cuando oímos que la puerta principal se cerraba de golpe. Cariño, llegamos temprano, llamó mamá desde abajo. La conferencia fue cancelada. Puedes irte a casa ahora, añadió papá. Escuché sus pasos haciéndose más fuertes, las escaleras crujiendo cada vez que se acercaban. Sherry agarró mi brazo y me miró a la cara susurrando: "Lo siento, pero voy a terminar con esto". Se escondió detrás de mi puerta justo cuando mis padres la abrieron. Me miraron con una expresión de sorpresa. Sherry levantó unas tijeras y mi madre gritó. Y mi padre se lanzó hacia adelante tratando de agarrar las tijeras, pero Sherry las golpeó hacia su mano y golpeó su palma con un corte superficial que inmediatamente comenzó a sangrar. Me quedé paralizada en la puerta, viendo la sangre gotear sobre la alfombra de mi habitación de la infancia. Y todo se sentía surrealista y mal, como si estuviera viendo una película en lugar de mi vida real. Roger gritó que estaba llamando al 911 en ese momento y agarró su celular, mientras mi madre comenzó a hablar muy rápido, diciendo que Sherry estaba mentalmente inestable, que había irrumpido en nuestra casa y que necesitábamos ayudarlos a contenerla. Mi padre sostenía su mano ensangrentada y retrocedía hacia el pasillo, y sus ojos no dejaban de moverse entre todos nosotros, como si estuviera haciendo cálculos mentales, planeando su próximo movimiento. Sherry mantuvo las tijeras levantadas y se posicionó entre mis padres y la puerta, y todo su cuerpo temblaba, pero su voz salió firme cuando le dijo a Roger que se mantuviera en la línea con el operador. Finalmente me moví, y me paré junto a Sherry, aunque mis piernas apenas me sostenían, y les dije a mis padres que no se acercaran. Mi madre cambió de táctica por completo, y comenzó a llorar y a rogarme que entendiera que solo estaban tratando de proteger a Sherry de sí misma, porque ella tenía tendencias suicidas cuando los buscó hace 3 años. Las mentiras sonaron casi convincentes en la voz temblorosa de mi madre, y, por un segundo horrible, quise creerle. Pero luego recordé las marcas de cadena en el tobillo de Sherry y la habitación insonorizada en el sótano. Mi padre intentó escabullirse hacia las escaleras, diciendo que necesitaba atención médica para su mano, pero Roger bloqueó la parte superior de las escaleras y le dijo que la policía estaba a 2 minutos de distancia. La casa se sintió más pequeña y más cálida mientras todos nos quedábamos en ese terrible estancamiento, y podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos y oler el olor metálico de la sangre de mi padre. Las sirenas sonaron a la distancia, haciéndose más fuertes, y mi madre hizo un último intento desesperado, agarrándome del brazo y susurrando que yo era su hija, y necesitaba apoyarlos o irían a prisión. Me alejé de su toque, y la expresión en su rostro cambió de suplicante a algo frío y duro que nunca había visto antes, como una máscara cayendo. 4 oficiales de policía entraron corriendo por la puerta principal que Roger había dejado sin llave, y la escena explotó en un caos controlado, mientras separaban a todos en diferentes habitaciones, preguntando qué estaba pasando. 2 paramédicos llegaron justo detrás de los oficiales, y de inmediato comenzaron a examinar las heridas de Sherry, mientras ella les daba un resumen rápido de haber sido mantenida en cautiverio en el sótano durante 3 años. Una oficial de pelo corto y castaño me llevó a la sala de estar y me pidió que explicara lo que pasó. Así que le conté todo, desde encontrar la invitación, forzar la entrada a la habitación del sótano,
hasta que mis padres llegaran a casa temprano. Mi voz sonaba extraña y distante mientras describía a mis propios padres como secuestradores, y la expresión de la oficial se mantuvo cuidadosamente neutral mientras tomaba notas en una pequeña libreta. Mi madre continuó actuando para los oficiales en la cocina, y su voz resonaba por toda la casa mientras insistía en que todo no era más que un terrible malentendido, y que Sherry estaba confundida y necesitaba ayuda psiquiátrica. Mi padre se sentó en silencio en el comedor mientras un paramédico vendaba su mano, y podía verlo a través de la puerta, solo observando todo con esos ojos calculadores, como si todavía estuviera buscando una escapatoria. Los paramédicos querían llevar a Sherry al hospital para un examen completo y tratamiento de sus heridas, pero ella se negó a ir hasta que supiera que mis padres no serían liberados esa noche. El oficial a cargo hizo una llamada y le dijo a alguien por teléfono que esto iba mucho más allá de un simple disturbio doméstico y que necesitaban un detective y la escena del crimen para procesar la casa. La detective Heather Hansen apareció unos 20 minutos después en un sedán sin distintivos. Parecía tener unos 40 años, con cabello castaño corto y ojos cansados que dejaban claro que ya había visto muchas cosas horribles en su carrera. Fue directamente a la ambulancia, donde los paramédicos aún examinaban a Sherry, y observé por la ventana de la ambulancia mientras Sherry hablaba sin parar, sus manos moviéndose mientras explicaba todo, y la detective Hansen solo asentía y tomaba notas sin interrumpir. Toda la conversación duró probablemente 15 minutos, pero se sintió más larga mientras estaba sentada allí, preguntándome qué le estaba contando Sherry y si la detective creería algo de eso. Una camioneta se detuvo, y 4 personas con chaquetas que decían escena del crimen, impreso en la espalda, se bajaron con cámaras y maletines de equipo. Comenzaron a montar luces en la entrada del garaje y 2 de ellos fueron directamente a la entrada del sótano. Escuché a uno de ellos decir algo sobre tomar fotos antes de que se perturbara algo más, y el otro respondió que necesitaban documentar la configuración de la cadena y los materiales de insonorización. La oficial que me entrevistó antes regresó y me dijo que la detective Hansen quería hablar conmigo a continuación, pero que necesitaba esperar hasta que terminara con Sherry. Simplemente asentí, porque ¿qué más podía hacer? Roger estaba sentado en el porche de sus padres, al otro lado de la calle, y podía verlo al teléfono, probablemente enviando mensajes de texto a alguien sobre esta situación de locura. Más vecinos habían salido ahora y estaban en grupos en sus céspedes, mirando todos los vehículos policiales y susurrando entre ellos. Reconocí a la señora Achen, de 3 casas más allá, y a los Robertson, que vivían al lado, y todos me miraban con expresiones de asombro. Uno de los técnicos de la escena del crimen subió del sótano y lo escuché decirle a su compañero que el montaje parecía profesional, como si alguien realmente lo hubiera planeado con aislamiento acústico adecuado y puntos de fijación reforzados para las cadenas. Su compañero dijo algo sobre cómo esto no fue algo improvisado, y el primer técnico estuvo de acuerdo, diciendo que solo los materiales habrían costado mucho dinero. Mi estómago se revolvió al escucharlos hablar de ello tan casualmente, como si estuvieran discutiendo un proyecto de construcción en lugar de la habitación donde mis padres torturaron a mi mejor amiga. La detective Hansen terminó con Sherry y caminó hacia donde yo estaba sentada. Ella se presentó formalmente y preguntó si estaba lista para dar una declaración. Dije que sí, aunque no estaba segura de si estaba lista para algo. Me guió de regreso a la casa, a la sala de estar, donde nos sentamos en el sofá, que de repente se sentía extraño y mal. Sacó una pequeña grabadora y preguntó si estaba bien grabar nuestra conversación. Asentí y ella presionó el botón. Luego me pidió que comenzara desde el principio, desde que mis padres me llamaron para que cuidara la casa. La guié a través de todo, desde la extraña llamada telefónica después de 3 años de silencio, hasta encontrar la invitación, forzar la entrada al sótano y descubrir a Sherry. Mi voz sonaba monótona y distante mientras describía todo, como si estuviera leyendo un guión en lugar de hablar de mi vida real. La detective Hansen hizo preguntas específicas sobre mi relación con mis padres, si alguna vez había sospechado algo, si había alguna señal que pude haber pasado por alto. Cada pregunta se sintió como una acusación, aunque su tono se mantuvo neutral y profesional. Le conté sobre que el sótano estuvo prohibido durante toda mi infancia, sobre cómo mis padres siempre ponían ventiladores o música en la casa, sobre cómo me desanimaban de llevar amigos a casa. Ella anotó todo e hizo preguntas de seguimiento sobre fechas, horas y conversaciones específicas que podía recordar. La vergüenza de haber pasado por alto todas esas señales pesaba en mi pecho y me dificultaba respirar. Cuando preguntó si mis padres alguna vez habían actuado de manera extraña cerca de mis amigos, especialmente en la época en que Sherry desapareció, tuve que esforzarme mucho para pensar. Recordé que habían sido muy serviciales en la búsqueda de personas desaparecidas, muy preocupados y apoyando a la familia de Sherry. Ese recuerdo me revolvió el estómago ahora, sabiendo que estaban fingiendo preocuparse mientras la mantenían encerrada en nuestro sótano. La detective Hansen me agradeció por ser detallista y dijo que sabía que esto era increíblemente difícil. Luego se fue a entrevistar a Roger. Observé por la ventana mientras ella hablaba con él en el porche de sus padres, y él gesticulaba mucho mientras explicaba todo. La entrevista duró quizás 20 minutos, y cuando terminó, la vi estrecharle la mano y decir algo que lo hizo sentir seriamente. Más tarde, Roger me dijo que ella le había agradecido por llamar al 911 tan rápido, y dijo que su rapidez de pensamiento probablemente impidió que mis padres destruyeran pruebas o huyeran. Los técnicos de la escena del crimen todavía estaban trabajando en el sótano, y pude ver los destellos de las cámaras iluminando la escalera. Más oficiales de policía llegaron y comenzaron a registrar el resto de la casa, abriendo armarios y cajones, mirando todo. Uno salió del dormitorio de mis padres llevando una computadora portátil en una bolsa de pruebas. Otro tenía una caja de papeles y archivos. Era surrealista ver a extraños hurgando en la casa de mi infancia como si fuera una escena del crimen, que supongo que lo era ahora. Alrededor de la medianoche, la detective Hansen regresó y les dijo a mis padres que estaban siendo detenidos para ser interrogados. Explicó que la casa era ahora una escena del crimen oficial y sería sellada para la investigación. Mi madre comenzó a llorar de nuevo, con grandes sollozos dramáticos, y seguía pidiendo un abogado. Mi padre simplemente se sentó en el comedor, donde lo mantuvieron separado de mi madre, y me miró con una mirada que no podía descifrar. ¿Era decepción porque los había decepcionado? ¿Ira porque ayudé a Sherry? ¿O tal vez solo un cálculo frío mientras intentaba averiguar qué tan mal había fallado su plan y si había alguna manera de arreglarlo? 2 oficiales de policía se los llevaron esposados, y mi madre seguía llorando y gritando mi nombre, rogándome que los ayudara, que les dijera a todos que todo era un malentendido. Desvié la mirada y no dije nada. La ambulancia todavía estaba estacionada en el camino de entrada, y la detective Hansen regresó para hablar con Sherry nuevamente. Esta vez, cuando regresó, me dijo que Sherry había aceptado ir al hospital para un examen y tratamiento completos. Le pregunté si podía ir con ella, y la detective dijo que estaba bien. Roger dijo que la seguiría en su coche. Sherry estaba en la camilla y, cuando entré en la ambulancia, extendió la mano y agarró la mía. Se aferró fuerte todo el camino hasta el hospital, sus dedos clavándose en mi palma. Seguía diciendo que lo sentía mucho, que nunca quiso traer este horror a mi vida. Le dije que no tenía nada de qué disculparse, que nada de eso era su culpa, pero no creo que me creyera. En el hospital,
El personal trató a Sherry con una amabilidad cuidadosa que dejó claro que sabían qué tipo de caso era este. Las enfermeras se movieron a su alrededor con delicadeza, pidiendo permiso antes de tocarla, explicando todo lo que estaban haciendo. La llevaron a una sala de examen y una enfermera jefe salió para explicarme que estaban realizando un examen forense completo. Dijo que era un procedimiento estándar para casos de secuestro y agresión sospechosos, que documentarían cada herida y recolectarían pruebas. Me senté en la sala de espera con Roger y apenas hablamos. ¿Qué había que decir? Mis padres eran monstruos que torturaron a mi mejor amiga durante 3 años, y yo viví toda mi vida completamente ajena a ello. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y lo saqué para ver un mensaje de texto del número de mi madre. Decía, por favor vuelve a casa para que podamos explicarlo todo correctamente. Se lo mostré a un oficial de policía uniformado que estaba de guardia cerca de la entrada de la sala de espera e inmediatamente me pidió mi teléfono. Lo empaquetó como prueba y me dio un recibo. Pasaron 3 horas mientras examinaban a Sherry. Roger nos compró café de una máquina expendedora, pero sabía a cartón y no pude terminarlo. Alrededor de las 3 de la mañana, un hombre con ropa de negocios informal entró en la sala de espera y se presentó como Troy Hansen, un defensor de víctimas del condado. Explicó que su trabajo era ayudar a las víctimas a navegar por el sistema de justicia penal y conectarlas con recursos. Dijo que la detective Hansen ya lo había asignado al caso de Sherry. Habló conmigo y con Roger juntos primero, explicando lo que sucedería a continuación con la investigación y el posible enjuiciamiento. Luego me pidió hablar conmigo en privado y nos movimos a una esquina más tranquila de la sala de espera. Me dijo amablemente que yo también era considerada una víctima en esta situación, porque mis padres me usaron para mantener su fachada y violaron mi confianza de una manera fundamental. Me recomendó que no regresara a la casa y preguntó si tenía un lugar seguro para quedarme. Ni siquiera lo había pensado hasta que él preguntó, ¿a dónde se suponía que debía ir? La casa de mis padres era una escena del crimen y también el último lugar donde quería estar. Roger se había ofrecido a dejarme quedar con sus padres, pero Troy dijo que sería mejor si me quedaba en un lugar que mis padres no conocieran, en caso de que pudieran obtener la fianza. Tenía información sobre un refugio de emergencia con vacantes disponibles, y aunque se sintió extraño necesitar un refugio, acepté que probablemente era la opción más segura. Le pregunté si podía verla antes de irme, y Troy dijo que lo comprobaría. Desapareció por un pasillo y regresó con una enfermera que me guió a través de un laberinto de pasillos hasta una habitación al final de una ala silenciosa. Sherry estaba sentada en la cama del hospital con una bata limpia. Su cabello imposiblemente largo se extendía sobre la almohada. Una vía intravenosa alimentaba su brazo y los monitores emitían pitidos suaves a su lado. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad sin decir nada. Sus ojos eran diferentes ahora, más viejos de alguna manera, como si hubiera vivido varias vidas en ese sótano. Finalmente habló, y me dijo que no me culpaba por lo que mis padres habían hecho, pero pude ver todo lo demás en su rostro que no dijo en voz alta. Alivio por estar finalmente libre, ira por lo que le habían robado, duelo por los 3 años que nunca recuperaría, y algo que se parecía a lástima cuando me miraba, lo que de alguna manera dolió más que si simplemente estuviera enojada. Quería disculparme o explicar o prometer que las cosas estarían bien, pero ninguna de esas palabras se sentía correcta. En su lugar, solo le apreté la mano una vez y le dije que la visitaría mañana. Ella asintió y cerró los ojos, y me fui antes de empezar a llorar frente a ella. Troy me llevó por la ciudad mientras el cielo comenzaba a ponerse gris con la luz de la mañana. El refugio de emergencia estaba en un edificio antiguo en el centro, con rejas en las ventanas y un timbre de seguridad en la puerta. Una coordinadora de admisión nos recibió en el vestíbulo y me guió a través del papeleo mientras Troy esperaba cerca. Me dio una pequeña habitación privada en el segundo piso, con una cama individual, una cómoda y un baño al final del pasillo. Toallas limpias y artículos de tocador básicos estaban apilados en la cómoda, junto con pantalones de chándal y una camiseta que no eran míos, pero estaban limpios. Troy me dio su número directo y me dijo que llamara en cualquier momento, día o noche, si necesitaba algo o me sentía insegura. Después de que se fue, me senté en la cama estrecha y miré la pared. La luz del amanecer se filtraba por la cortina delgada de la única ventana. Mis padres eran monstruos que torturaron a mi mejor amiga durante 3 años en una habitación insonorizada debajo de la casa donde crecí. Esa frase seguía pasando por mi cabeza, pero no se sentía real. Nada se sentía real. Me acosté encima de la manta, completamente vestida, y miré el techo, tratando de procesar que toda mi infancia se construyó sobre mentiras. Finalmente me dormí alrededor de las 7 de la mañana, y me desperté 3 horas después con mi teléfono vibrando sin parar en la cómoda. 6 llamadas perdidas de números que no reconocía. Lo agarré y vi un mensaje de texto de Troy que me decía que mantuviera el teléfono apagado, excepto para llamadas esenciales. Los reporteros de alguna manera obtuvieron mi información de contacto, y estaban tratando de comunicarse conmigo para obtener comentarios. Me envió su número directo nuevamente y me dijo que solo contestara si era él o la detective Hansen llamando. Apagué mi teléfono y lo metí en el cajón de la cómoda. Mi cuerpo se sentía pesado y extraño, como si me estuviera moviendo bajo el agua. No podía recordar la última vez que comí algo, pero la idea de la comida revolvía mi estómago. La detective Hansen llamó al número de Troy esa tarde y él me puso al teléfono. Me dijo que mis padres habían sido formalmente arrestados y acusados de secuestro, encarcelamiento falso y agresión con agravantes. Estaban detenidos en la cárcel del condado a la espera de una audiencia de fianza, programada para mañana por la mañana. Necesitaba que fuera a la estación de policía para dar una declaración formal grabada. Todo lo que le dije antes fue preliminar, pero ahora necesitaban una entrevista en video oficial para la fiscalía. Troy me recogió 1 hora después y me llevó a la estación de policía. La sala de interrogatorios era pequeña y fría, con una mesa, 3 sillas y una cámara montada en la esquina. La detective Hansen se sentó frente a mí con una libreta mientras un oficial uniformado operaba el equipo de grabación. Me hizo repasar todo de nuevo desde el principio. Encontrar la invitación fuera de la puerta del sótano. Roger forzando la cerradura. Irrumpir en la habitación oculta. Sherry con la cadena en el tobillo. Mis padres llegando a casa temprano. Todo grabado en video esta vez. Me pidió que describiera la habitación del sótano en detalle. Y cerré los ojos tratando de recordar el acolchado insonorizado en las paredes, el colchón sucio en la esquina, la cadena unida a una tubería, el pequeño inodoro con un espejo roto. Quería saber sobre el comportamiento de mis padres cuando llegaron a casa. Cómo mi madre inmediatamente comenzó a mentir sobre que Sherry estaba mentalmente inestable. Cómo mi padre intentó escabullirse antes de que llegara la policía. Cómo mi madre me agarró del brazo y me suplicó que respaldara su historia. Cada detalle importaba para construir el caso. Luego, la detective Hansen preguntó sobre mi infancia y si recordaba algo inusual en el comportamiento de mis padres a lo largo de los años. Comencé a hablar y, de repente,
Cosas que nunca había cuestionado antes parecieron significativas. Mis padres nunca me permitieron ir al sótano, siempre diciendo que tenía amianto o que era peligroso. Mantenían un ruido de fondo constante, ventiladores en verano y una máquina de ruido blanco en invierno, alegando que les ayudaba a dormir. Me desanimaban de llevar amigos a casa, diciendo que valoraban su privacidad y tranquilidad. Eran obsesivos con las puertas cerradas y la seguridad. Mirando hacia atrás, todo parecía diseñado para ocultar lo que estaban haciendo. La detective Hansen anotó cada detalle y dijo que estos patrones ayudarían a establecer la premeditación y la planificación. Los cargos serían más graves y podían probar que mis padres habían estado planeando esto durante meses o años antes de la desaparición de Sherry. La detective Hansen sacó una carpeta de fotos de la escena del crimen y las extendió sobre la mesa. Necesitaba que identificara artículos que pertenecían a mis padres y confirmara detalles sobre el plano de la casa. Miré la primera foto que mostraba las escaleras del sótano y sentí que se me cerraba la garganta. La siguiente mostraba la pared falsa con el revestimiento que no coincidía. Luego, el candado roto en el suelo. Y luego la propia habitación insonorizada con la cadena aún unida a la pared. El colchón sucio con manchas en las que no quería pensar. Un balde en la esquina que debía ser el inodoro. El pequeño lavabo con manchas de óxido alrededor del desagüe. Cada foto hizo que todo se sintiera más real de una manera que rompió el adormecimiento que había estado sintiendo. Tuve que hacer una pausa después de la foto de la cadena porque sentí que iba a vomitar. La detective Hansen me dio agua y esperó mientras respiraba lentamente y trataba de recomponerme. Cuando pude volver a hablar, la detective Hansen me mostró una foto más. Una lata de té en un estante en la habitación del sótano. Explicó que el equipo de la escena del crimen la encontró durante el registro y la envió para su análisis. El laboratorio detectó rastros de sedantes en el interior, del mismo tipo que los médicos recetan para la ansiedad o los problemas de sueño. Lo estaban comparando con los análisis de sangre de Sherry del hospital. Y si los compuestos coincidían, confirmaría el relato de Sherry de haber sido drogada. Eso agregaría otro cargo de administrar píldoras sin consentimiento. Miré fijamente la foto de esa lata de té de aspecto inocente y pensé en mi madre sirviendo té y galletas a Sherry hace 3 años. Cómo sonrió y actuó como un adulto cariñoso mientras envenenaba a mi mejor amiga, como probablemente lo había hecho antes, tal vez practicado en otras personas que no conocía. La detective Hansen observó mi rostro y dijo que estaban investigando si podría haber otras víctimas, ya que las personas que hacen algo tan elaborado rara vez comienzan de la nada. Salí de la estación de policía sintiendo que mi cerebro estaba lleno de estática. Troy caminó a mi lado hacia su coche, sin decir nada, lo cual aprecié porque no podría haber tenido una pequeña charla en ese momento. Abrió la puerta del pasajero para mí y me subí, mirando mis manos en mi regazo. Se sentían como mis manos, pero nada más se sentía real. Troy encendió el motor y salió del estacionamiento, dirigiéndose a un lugar que no reconocía. Después de unos minutos, me dijo que íbamos a encontrarnos con alguien que podría ayudarme a procesar lo que estaba pasando. Su nombre era Angela Richards, y trabajaba con personas que habían sufrido trauma de familiares. Asentí, pero no absorbí realmente las palabras. Condujimos por calles que reconocía de mi infancia, pasando por la tienda de comestibles a la que mi madre solía llevarme los sábados, pasando por el parque donde mi padre me enseñó a andar en bicicleta. Todo se veía exactamente igual, pero se sentía completamente diferente, como si estuviera viendo a través de un... Le agradeció a Troy y él me dijo que regresaría en 1 hora, dejándome sola con esta extraña que se suponía que me ayudaría a entender el hecho de que mis padres eran monstruos. Angela me pidió que me sentara donde me sintiera más cómoda, y elegí la silla más cercana a la puerta. Algún instinto me hizo querer una ruta de escape, aunque no tenía a dónde ir. Se sentó frente a mí y me preguntó cómo estaba, lo que se sintió como una pregunta tan absurda que casi me río. En cambio, le dije que no lo sabía, que era lo más sincero que podía decir. Ella asintió como si eso tuviera mucho sentido y explicó que lo que estaba experimentando tenía un nombre. Trauma por traición, que sucede cuando alguien en quien confías y de quien dependes te lastima a ti o a alguien que te importa. La confusión que sentía, la culpa, la ira, el adormecimiento que venía y se iba en oleadas. Todo eso era normal para lo que había pasado. Escuchar que era normal no me hizo sentir mejor, pero me hizo sentir menos, como si me estuviera volviendo loca. Angela me hizo preguntas sobre cómo estaba durmiendo, comiendo, si me sentía segura donde me estaba quedando. Respondí automáticamente, contándole sobre el refugio, la pequeña habitación, y cómo no podía dormir sin ver la cara de Sherry o la cadena en su tobillo. Ella garabateaba cosas en una libreta, pero sobre todo solo escuchaba, sin intentar arreglar nada o decirme que todo estaría bien. Cuando terminó la hora, Troy llamó y volvió a entrar. Angela me dio su tarjeta con su número de celular anotado y me dijo que llamara en cualquier momento, día o noche, si necesitaba hablar. Programó otra cita para dentro de 3 días y dijo que trabajaríamos juntas todo el tiempo que necesitara. Troy me llevó de regreso al refugio y fui a mi habitación. Me acosté en la cama y miré el techo hasta que la luz exterior se desvaneció. Mi teléfono vibró en la mesita de noche y lo agarré, viendo el nombre de Roger en la pantalla. Me había enviado varios mensajes de texto preguntándome si estaba bien y diciendo que el vecindario se había vuelto loco. Me desplacé por ellos, leyendo sobre reporteros acampados en los céspedes y furgonetas de noticias bloqueando la calle. Todo el mundo estaba hablando de eso, dijo, y la gente seguía viniendo a tu puerta haciendo preguntas. Me envió un enlace a un sitio de noticias local y hice clic, aunque sabía que no debía hacerlo. El titular decía, le respondí que tenían monitores GPS y que no podían acercarse a nosotras sin que la policía lo supiera. Pero incluso mientras lo enviaba, sabía lo débil que sonaba. Los monitores solo le decían a la policía dónde estaban después del hecho, no antes. Si mis padres decidían venir por nosotras, los monitores no los detendrían. Solo ayudarían a los oficiales a encontrar nuestros cuerpos más tarde. Borré ese pensamiento antes de poder escribirlo, y en su lugar le dije a Sherry que estaba allí si necesitaba hablar. Ella no respondió, y no la culpé. La detective Hansen me llamó a la tarde siguiente con una actualización que empeoró todo. Su equipo había rastreado los registros de compra de los últimos años, y encontró recibos que mostraban que mi padre había comprado materiales de insonorización, cadenas de alta resistencia, y un candado de grado industrial 3 meses antes de que Sherry desapareciera. Usó efectivo para la mayor parte, pero una compra en una ferretería se realizó con una tarjeta de crédito que rastrearon. Las fechas coincidían perfectamente, lo que demostraba que no fue algo impulsivo que se salió de control, como había sugerido el abogado defensor. Mis padres lo planearon durante meses. Prepararon esa habitación del sótano específicamente para mantener a alguien cautivo. La detective Hansen explicó que esa evidencia de premeditación fortalecería significativamente el caso de la fiscalía, que mostraba intención y planificación en lugar de un crimen de oportunidad. Preguntó si recordaba algo de ese periodo, hace 3 años, si mis padres actuaban de manera extraña o hacían alguna construcción en la casa. Traté de recordar, pero todo era borroso, solo cosas familiares normales de antes de ir a la universidad. Entonces recordé a papá diciendo que estaba insonorizando el sótano para un cine en casa que quería construir,
y a mamá riéndose de que nunca terminaba los proyectos. Se lo conté a la detective Hansen y la escuché tomar notas, su voz suave cuando dijo que ese detalle sería importante para el juicio. Después de que colgamos, me senté en la cama en el refugio y sentí náuseas, pensando en cómo estaban planeando secuestrar a alguien, tal vez a Sherry específicamente, o tal vez a cualquiera, mientras yo vivía en esa casa, cenando con ellos todas las noches. Una semana después, la detective Hansen me recogió para llevarme de regreso a la casa para poder recoger mis cosas. Lo había estado posponiendo, pero necesitaba ropa, mi computadora portátil y otras cosas que había dejado allí. La cinta de la escena del crimen había desaparecido, pero la casa todavía se sentía mal de alguna manera, como si estuviera marcada, aunque no había señales visibles. Entramos por la puerta principal y el olor me golpeó primero. Ese aroma familiar a hogar que ahora me revolvía el estómago. Todo se veía exactamente como lo recordaba. El sofá donde solía ver televisión, la mesa de la cocina donde comíamos, las fotos en las paredes de nosotros sonriendo como una familia normal. Pero ahora podía ver cosas que nunca había notado antes. Los muebles estaban dispuestos de manera que no se podía ver la puerta del sótano desde la mayor parte de la sala de estar. Las fotos familiares estaban todas cuidadosamente escenificadas, todos perfectamente posicionados. Sonrisas que parecían reales, pero probablemente no lo eran. La máquina de ruido blanco en la mesita de noche del pasillo que mamá siempre decía que la ayudaba a dormir. Caminé lentamente por la casa. La detective Hansen me seguía, y se sintió como si estuviera visitando una escena del crimen, aunque era donde crecí. Cada rincón guardaba recuerdos que ahora estaban manchados. Cada objeto me hacía cuestionar lo que creía saber. Subí a mi antigua habitación y comencé a poner ropa en una maleta que Troy me había dado. Mis manos temblaban mientras doblaba camisetas y pantalones, pensando en cómo Sherry había estado sufriendo en el sótano mientras yo dormía en esta cama, completamente ajena. Mientras empacaba, mi mano golpeó algo duro debajo de una pila de sudaderas viejas en mi armario. Saqué una pila de diarios de la escuela secundaria, del tipo con tapas de cartón baratas que había llenado con pensamientos de adolescente y sucesos diarios. No había pensado en ellos en años, pero ahora abrí uno al azar y comencé a leer. La entrada era de mi penúltimo año, hablando de cómo había escuchado ruidos extraños por la noche, como alguien llorando o gritando a lo lejos. Pero cuando les pregunté a mis padres al respecto, dijeron que probablemente eran solo los vecinos o animales afuera. Otra entrada mencionaba cómo mi padre se enojó cuando sugería hacer una pijamada con amigos, diciendo que nuestra casa no era apropiada para invitados y que debería ir a la de ellos. Una tercera entrada describía cómo mi madre actuaba de manera extraña cerca de Sherry específicamente, siempre observándola con una mirada intensa que no podía descifrar. Hojeé más páginas y encontré docenas de pequeños detalles como este, cosas que había anotado y luego olvidado porque parecían intrascendentes en ese momento. Pero ahora, leyéndolo todo junto, pude ver el patrón que me había perdido. Mis padres habían estado actuando de forma sospechosa durante años, planeando u ocultando algo, y yo confiaba demasiado para verlo. Me perdí todas las señales porque creía que eran buenas personas, porque nunca imaginé que pudieran ser capaces de algo así. Esta realización se asentó en mi pecho, como una piedra sobre mis pulmones, dificultando la respiración. Le mostré los diarios a la detective Hansen, y ella preguntó si podía tomarlos como evidencia. Se los entregué feliz de deshacerme de ellos. La detective Hansen me llevó de regreso al refugio con mis maletas de pertenencias y los diarios en una caja de evidencia. Antes de que saliera del coche, se giró hacia mí con una expresión seria y dijo que estaban investigando si podría haber otras víctimas. Explicó que los depredadores como mis padres rara vez comenzaban con algo tan elaborado como esa prisión del sótano, que generalmente escalaban con el tiempo, con crímenes menores. Preguntó si recordaba a otras personas que desaparecieron del área, o si mis padres alguna vez actuaron sospechosamente cerca de alguno de mis otros amigos, o si hubo ausencias o viajes inexplicables que hicieron. Me senté allí tratando de recordar algo útil, revisando años de recuerdos ahora teñidos de sospecha. Pensé en la chica de mi escuela primaria que se mudó de repente. O eso fue lo que todos dijeron. Recordé a una estudiante universitaria que desapareció del pueblo de al lado cuando yo estaba en la escuela secundaria. Le conté a la detective Hansen sobre ambas y ella anotó los nombres y detalles, diciendo que su equipo investigaría cualquier posible conexión. Me dio las gracias y dijo que hice lo correcto al ser honesta, que cada información ayudaba. Pero mientras caminaba hacia el refugio cargando mis maletas, no podía dejar de pensar en cuántas otras Sherrys podría haber habido. ¿Cuántas otras personas podrían haber lastimado a mis padres mientras yo vivía en esa casa, completamente ciega a lo que estaban haciendo? 2 días después, Troy llamó para decirme que Sherry había terminado su entrevista forense con la detective Hansen. Su voz sonaba cansada cuando explicó que tomó casi 6 horas porque Sherry tuvo que repasar cada detalle de lo que mis padres le hicieron durante 3 años. La detective estaba construyendo una línea de tiempo de los eventos para la fiscalía y, aparentemente, Sherry recordaba mucho más de lo que nadie esperaba, considerando el trauma por el que pasó. Troy dijo que fue increíblemente fuerte durante la entrevista, pero se derrumbó después. Y escuchar eso me apretó el pecho porque no podía dejar de pensar en cómo mis padres causaron todo ese dolor. Me dijo que la detective estaba muy impresionada con la cantidad de información específica que Sherry proporcionó sobre fechas, horas e incidentes particulares, lo que ayudaría a construir el caso contra mis padres. A la mañana siguiente, recibí una llamada de alguien llamado Selene, que se presentó como la fiscal asistente que manejaba el enjuiciamiento. Ella preguntó si podíamos reunirnos para discutir la estrategia del caso y mi posible testimonio, y solo escuchar la palabra testimonio me revolvió el estómago. Nos encontramos en su oficina esa tarde, y se sentó frente a mí con una carpeta de archivos gruesa y explicó que mi testimonio sobre encontrar a Sherry y el comportamiento de mis padres cuando llegaron a casa era una evidencia crucial. Necesitaba saber si estaba dispuesta a testificar contra ellos en el tribunal, y la forma en que preguntó dejó claro que era una gran decisión. Me sentí físicamente enferma al pensar en sentarme en un tribunal y hablar de mis padres como si fueran criminales, incluso sabiendo que eso era exactamente lo que eran. Pero miré a Selene y le dije que haría lo que fuera necesario para ayudar a Sherry a obtener justicia, incluso si me destrozaba por dentro. Ella asintió y programó otra reunión para prepararme para lo que realmente implica el testimonio. Luego me advirtió que el abogado defensor intentaría hacerme parecer poco confiable o sugerir que entendí mal lo que vi. Ese pensamiento me asustó, porque ¿qué pasaría si decía algo mal y arruinaba todo el caso? Roger me llamó esa noche y su voz temblaba cuando me dijo que alguien había dejado una nota en la puerta de sus padres. La nota le decía que se callara sobre cosas que no le incumbían y no estaba firmada, pero la amenaza era súper clara. Tomó fotos y se lo informó a la detective Hansen de inmediato, y ella le dijo que se lo estaba tomando en serio. La detective designó patrullas policiales adicionales para su vecindario y comenzó a investigar quién podría haberla enviado. Probablemente alguien vinculado a mis padres o a su abogado. Roger sonaba asustado, pero también enojado, diciendo que no iba a dejar que una amenaza anónima le impidiera hacer lo correcto. 3 días después de eso, la detective Hansen llamó con los resultados del laboratorio forense. Los sedantes que encontraron en la lata de té coincidían exactamente con los compuestos en los análisis de sangre de Sherry del hospital,
lo que demostraba que mis padres la drogaron, exactamente como ella dijo. Mejor aún para el caso, encontraron el ADN de mi padre debajo de las uñas de Sherry, de cuando se defendió durante su intento de fuga. Los patrones de rasguños y cortes en su tobillo se alineaban perfectamente con la cadena que sacaron de la pared del sótano. Y toda esta evidencia junta pintaba una imagen muy clara de lo que sucedió. La detective Hansen parecía satisfecha cuando me dijo estas cosas, como si todas las piezas finalmente estuvieran encajando. Una semana después, Selene llamó para decirme que Milo Torres, el abogado defensor que representaba a mis padres, se había acercado a ella sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Sugirió que mis padres podrían declararse culpables de cargos reducidos a cambio de una sentencia más leve, básicamente tratando de evitar ir a juicio. Selene explicó que le dijo que absolutamente no, a menos que el acuerdo incluyera una pena de prisión seria, y que mis padres admitieran todo lo que le hicieron a Sherry. Quería que yo supiera sobre estas discusiones, pero dejó claro que no aceptaría ningún trato que dejara a mis padres libres fácilmente. Comencé a tener sesiones de terapia con Angela 2 veces por semana, y ella me ayudó a procesar el extraño dolor que sentía por perder a mis padres. No perderlos por la muerte, sino perderlos por la verdad de quiénes son realmente, lo que de alguna manera se sentía peor. Angela me enseñó ejercicios de respiración para cuando me sintiera abrumada, y siguió diciéndome que sentirse en conflicto no me convertía en una mala persona. Dijo que era normal seguir amando a tus padres incluso cuando hacían cosas terribles, y que no tenía que elegir entre apoyar a Sherry y llorar por los padres que creía tener. Tarde en la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sherry, que decía que no podía dormir debido a las pesadillas de mis padres encontrándola de nuevo. La llamé de inmediato y hablamos durante más de una hora mientras describía los sueños en los que irrumpían donde quiera que se estuviera quedando, y la arrastraban de regreso a ese sótano. Le prometí que estaban siendo monitoreados por GPS y que no podían acercarse a ella, pero podía escuchar el miedo en su voz, y sabía que mis palabras probablemente sonaban vacías. Me preguntó si pensaba que realmente irían a prisión, o si de alguna manera se saldrían con la suya, y no sabía cómo responder a eso. La detective Hansen descubrió algo interesante cuando sacó los registros de servicios públicos de la casa de mis padres de los últimos 5 años. El uso de energía mostraba patrones extraños con grandes picos, que coincidían con cuando estaban usando el equipo de insonorización y luces adicionales en el sótano. Los datos de la compañía eléctrica mostraron que estos patrones comenzaron unos 4 meses antes de la desaparición de Sherry, lo que significaba que mis padres estaban preparando todo con mucha anticipación. Esta evidencia mostró cuán deliberado fue su crimen, y cuántos recursos invirtieron para mantener a Sherry encarcelada sin que nadie lo supiera. 3 semanas después de que mis padres fueran arrestados, Troy llamó para decirme que el hermano de mi padre se había puesto en contacto con él. Mi tío quería saber si estaría dispuesta a reunirme con mis padres para que pudieran explicar su versión de la historia, como si hubiera alguna explicación que hiciera que el secuestro y la tortura fueran aceptables. Troy me dijo con una voz muy firme que reunirme con ellos era una pésima idea que podría descarrilar el caso, y definitivamente mi salud mental. Estuve totalmente de acuerdo con él, y le dije que le dijera a mi tío que no, sin tener que hablar con él directamente, porque no tenía nada que decirle a nadie que defendiera lo que hicieron mis padres. Unos días después, Roger llamó preguntando si podíamos reunirnos en una cafetería cerca del refugio, un lugar neutral donde podíamos hablar sin la sombra de mis padres cerniéndose sobre nosotras. Llegué primero y me senté en la esquina trasera con mis manos alrededor de una taza que no estaba bebiendo. Solo necesitaba algo que sostener. Roger entró con aspecto cansado pero decidido, y se sentó en la silla frente a mí sin pedir nada. Me dijo que la historia de la nota de amenaza realmente le había afectado al principio. Le hizo cuestionar si valía la pena el riesgo para su familia testificar, pero luego pensó en Sherry encadenada en ese sótano durante 3 años, y se dio cuenta de que guardar silencio lo convertiría en parte del problema. Dijo que estaba comprometido a testificar sin importar lo que pasara, que vio lo que vio, y decir la verdad era la única opción. Su lealtad me golpeó fuerte, porque la mayoría de las personas de mi vida anterior habían desaparecido tan pronto como se supo la noticia. Como si los crímenes de mis padres me volvieran tóxica por asociación. Extendí la mano sobre la mesa y agarré la suya, diciéndole que era un mejor amigo de lo que merecía. Y él solo negó con la cabeza y dijo que no se trataba de merecer. Se trataba de hacer lo correcto. Nos sentamos allí un rato, sin decir mucho, solo existiendo en el mismo espacio sin el peso de explicar o justificar. Y se sintió como el primer momento normal que había tenido en semanas. 2 días después de esa reunión, alguien llamó a mi puerta en el refugio y me entregó un sobre con mi nombre escrito con la letra de mi madre. Mis manos comenzaron a temblar antes de abrirlo, porque sabía que se suponía que no debía contactarme en absoluto. Dentro había una carta en papel de carta floral, del tipo que mi madre siempre usaba para notas de agradecimiento y tarjetas de cumpleaños. Y ver su letra familiar me revolvió el estómago. Escribió que me amaba más que a nada y que todo lo que hicieron fue para proteger a Sherry de sí misma, que Sherry los había buscado hablando de quitarse la vida, y no podían dejar que eso sucediera. La carta continuaba sobre cómo estaban tratando de ayudar a Sherry a superar sus problemas en un ambiente seguro, como la cadena era solo para su propia protección, cómo le dieron comida, consuelo y cuidado. Cada frase era una manipulación, reescribiendo 3 años de tortura como una especie de intervención, y sentí náuseas al leerla. Terminó con una súplica para que fuera a visitarla, para dejarla explicar en persona, para recordar que todavía era mi madre que siempre me había amado. Tomé fotos de cada página con mi teléfono y llamé a la detective Hansen de inmediato. Mi voz temblaba mientras explicaba lo que acababa de ser entregado. La detective me dijo que llevara la carta a la estación de policía de inmediato y que no le respondiera a mi madre de ninguna manera. La detective Hansen me encontró en el vestíbulo cuando llegué y tomó la carta con manos enguantadas, colocándola en una bolsa de evidencia mientras explicaba cómo había sido entregada por alguien que no conocía. Documentó todo, tomando mi declaración sobre la recepción y fotografiando las fotos de mi teléfono como respaldo. Luego llamó a alguien en la corte para informar la violación de la orden de restricción, su voz firme mientras describía la clara ruptura de las condiciones de la fianza. Me dijo que esto era grave, que a los jueces no les gustan los acusados que ignoran las órdenes judiciales, y que la fianza de mi madre probablemente sería revocada. Sentí una extraña mezcla de alivio y culpa, sabiendo que mi madre volvería a la cárcel, pero también sabiendo que ella misma se lo había buscado al intentar manipularme. La detective Hansen me acompañó de regreso a mi coche y me recordó que la carta de mi madre era solo una prueba más de su comportamiento controlador, que los padres amorosos no engañan a sus hijos sobre el secuestro y la tortura. La audiencia de revocación de fianza se programó para la semana siguiente, y Troy llamó para preguntar si quería asistir. Aunque no tenía que estar allí, dije que sí porque necesitaba ver esto hasta el final. Necesitaba ver al sistema realmente hacer que mis padres rindieran cuentas por algo. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba. Solo el juez, algunos empleados de la corte, los abogados y mi madre en su mono naranja con las manos esposadas. Selene presentó la carta como prueba de la violación.
explicando cómo mi madre había eludido la orden de restricción, utilizando un intermediario para entregar su mensaje manipulador. Milo Torres intentó argumentar que mi madre era solo una madre tratando de contactar a su hija, que la angustia emocional de estar separada había nublado su juicio. El juez lo interrumpió y dijo que las condiciones de la fianza existen por una razón, que a mi madre se le había ordenado explícitamente que no tuviera contacto conmigo y que había violado deliberadamente esa orden. Revocó su fianza allí mismo, ordenando que regresara a la cárcel hasta el juicio, y observé cómo los oficiales se la llevaban. Me miró por encima del hombro con una expresión herida, como si yo la hubiera traicionado, y tuve que mirar mis manos para evitar sus ojos. Mi padre todavía estaba en libertad bajo fianza, pero con un monitoreo aún más estricto, y el juez le advirtió que cualquier violación por su parte resultaría en una revocación inmediata también. Después de la audiencia, Troy me llevó a encontrarme con Sherry en su oficina para que pudieran trabajar en la solicitud de una orden de protección contra mis padres. Sherry se veía mejor que la última vez que la vi, menos vacía y más presente, aunque todavía tenía ese cansancio en los ojos, como si esperara que algo terrible sucediera en cualquier momento. Troy explicó que una orden de protección prohibiría legalmente a mis padres acercarse a 150 metros de ella o intentar cualquier contacto, con sanciones penales si la violaban. Sherry firmó el papeleo con manos firmes y respondió a todas las preguntas de Troy sobre las amenazas que mis padres hicieron con respecto a su familia. El tribunal concedió la orden ese mismo día, dadas las circunstancias de su secuestro y el caso penal en curso. Troy le dio a Sherry una copia de la orden y le explicó que debía llevarla consigo y llamar al 911 de inmediato si mis padres intentaban contactarla o se acercaban a ella. Dobló los papeles cuidadosamente y los guardó en su bolso, y pude ver cómo se le iba un poco de la tensión de los hombros, sabiendo que al menos existía esta barrera legal entre ella y ellos. La detective Hansen me llamó para otra declaración grabada unos días después, esta vez queriendo que me concentrara específicamente en el comportamiento de mis padres durante mi infancia. Me senté en la misma sala de interrogatorios de antes y traté de ordenar mis recuerdos en algo coherente y útil. Describí cómo mis padres cortaron gradualmente el contacto con los hermanos de mi padre por una pelea que nunca entendí del todo. Cómo me desanimaban de invitar a amigos a casa y siempre tenían excusas sobre que la casa estaba desordenada o que estaban demasiado ocupados. Hablé de su obsesión por la privacidad, cómo instalaron cerraduras adicionales en todas las puertas y tenían cámaras apuntando a la entrada del garaje. Como siempre querían saber dónde estaba y con quién. La detective Hansen preguntó si alguna vez habían sido controladores con respecto a mis amistades, y recordé cómo sutilmente me desanimaron de acercarme demasiado a Sherry, haciendo comentarios sobre que ella era una mala influencia o demasiado necesitada. Mirando hacia atrás a través de esta nueva lente, pude ver que habían estado preparando el ambiente durante años, creando condiciones donde podían esconder a alguien en el sótano sin que los vecinos o la familia sospecharan. La detective grabó todo y me dijo que ese patrón de aislamiento y control ayudaría a establecer su mentalidad depredadora para la fiscalía. Selene programó reuniones separadas conmigo y con Sherry para prepararnos para la posibilidad de un juicio. La mía fue primero, un martes por la tarde en su oficina en el centro. Se sentó frente a mí con un bloc de notas y explicó exactamente lo que implicaría un juicio, desde la selección del jurado hasta el testimonio y el veredicto. Me guió a través de los tipos de preguntas que podría hacer la defensa. ¿Cómo podrían intentar sugerir que me equivoqué sobre lo que vi, o que tenía algún motivo para mentir sobre mis padres? Selene me dijo que los abogados defensores a veces atacan la credibilidad de los testigos, sacando a relucir cualquier problema pasado o inconsistencias en sus declaraciones, tratando de hacer que el jurado dude de su confiabilidad. Fue honesta al decir que los juicios son experiencias traumáticas, que tener que testificar sobre los crímenes de tus padres frente a una sala llena de extraños cobra un precio emocional serio. Pero también dijo que la evidencia en este caso era tan fuerte que esperaba que la defensa terminara aceptando un acuerdo de culpabilidad en lugar de arriesgarse a un juicio que no podían ganar. Le pregunté qué pasaría si iban a juicio, y ella dijo que tanto Sherry como yo tendríamos que testificar sobre encontrarla en el sótano y todo lo que sucedió después. La idea me revolvió el estómago, pero le dije que lo haría si era necesario. En las semanas siguientes, el equipo de Selene recopiló todo lo que tenían en un enorme expediente del caso que, aparentemente, hacía que la condena fuera casi segura. Los registros de servicios públicos mostraban los extraños patrones de uso de energía en el sótano. Los recibos de compra demostraban que mi padre había comprado todo el aislamiento acústico y las cadenas meses antes de la desaparición de Sherry, y la evidencia forense conectaba todo con el ADN y la documentación de las lesiones. Los registros médicos del hospital detallaban cada herida y mostraban la desnutrición y el trauma psicológico del cautiverio prolongado. Las entrevistas de la detective Hansen conmigo, Roger y Sherry proporcionaron testimonio ocular sobre el descubrimiento y las reacciones de mis padres. Troy tenía declaraciones de Sherry sobre la tortura y las amenazas, e incluso la lata de té con sedantes residuales había sido analizada y coincidía con los compuestos encontrados en la sangre de Sherry. Selene me dijo que Milo Torres se había puesto en contacto de nuevo con una oferta de acuerdo más seria, lo que sugería que mis padres finalmente estaban aceptando que no podían ganar en la corte. Dijo que consideraría cualquier oferta que incluyera tiempo de cárcel significativo y admisión total de culpabilidad, pero que no estaba interesada en dejarlos minimizar lo que hicieron. Los cargos formales se finalizaron por esta época, y Selene llamó para explicarme cada uno de ellos. Secuestro en primer grado, porque se llevaron a Sherry por la fuerza y la retuvieron durante más de 12 horas con la intención de causarle daño. Encarcelamiento falso por mantenerla encerrada en el sótano durante 3 años. Agresión con agravantes por la tortura física que sufrió. Administración de píldoras sin consentimiento por los sedantes que usaron para capturarla inicialmente. Cada cargo conllevaba una pena de prisión seria. Y Selene explicó que la fiscalía buscaba sentencias consecutivas en lugar de concurrentes, lo que significaba que las sentencias se sumarían en lugar de correr al mismo tiempo. Estimó que mis padres enfrentarían al menos 20 años y posiblemente mucho más, dependiendo de cómo los sentenciara el juez. Escucharla decir eso en voz alta hizo que todo fuera final de una manera que nada más lo había hecho. 2 semanas después, Selene programó una reunión en su oficina para prepararnos a Sherry y a mí para la audiencia de declaración de culpabilidad. Nos explicó exactamente lo que sucedería en el tribunal, cómo el juez interrogaría a mis padres para asegurarse de que entendieran de qué se declaraban culpables, cómo tendrían que admitir cada elemento de sus crímenes en voz alta para el registro. Luego explicó que ambas tendríamos la oportunidad de leer declaraciones de impacto de la víctima antes de que el juez decidiera la sentencia dentro del rango acordado. Nos animó a escribir sobre cómo sus crímenes afectaron nuestras vidas, a ser honestas y específicas, a tomarnos nuestro tiempo. Las declaraciones se convertirían en parte del registro judicial permanente, y el juez las consideraría al determinar la sentencia exacta. Pasé los siguientes días trabajando con Angela durante nuestras sesiones de terapia para escribir mi declaración de impacto de la víctima. Cada intento se sentía demasiado enojado, o demasiado triste, o demasiado distante.
como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas para capturar lo que se siente al descubrir que tus padres son monstruos que torturaron a tu mejor amiga. Angela siguió recordándome que no había una manera perfecta de hacer esto, que lo que sea que escribiera sería suficiente, que mostrar emoción en el tribunal era totalmente aceptable y probablemente necesario. Me ayudó a organizar mis pensamientos en secciones, cubriendo la traición que sentí, el dolor por perder a los padres que creía tener y la culpa por todos los años que Sherry sufrió mientras yo vivía mi vida normal en la universidad, completamente ajena. En el cuarto borrador tenía algo que se sentía verdadero, incluso si no se sentía adecuado. Sherry me encontró en una cafetería cerca del refugio y me mostró su declaración de impacto de la víctima. Leer eso hizo que me temblaran las manos porque describía los 3 años en detalle. La tortura física, los juegos psicológicos que jugaron mis padres, el miedo constante a que muriera allá abajo, y nadie lo sabría jamás. Ella escribió sobre las pesadillas que todavía tenía todas las noches, los ataques de pánico que venían de la nada, la forma en que no podía estar en habitaciones pequeñas o escuchar ciertos sonidos sin sentir que estaba de vuelta en ese sótano. Al final, escribió que estaba decidida a reconstruir su vida, pero que llevaría esas cicatrices para siempre. Que mis padres le habían robado 3 años que nunca podría recuperar y la dañaron de maneras que tardarían décadas en sanar. Me miró con los ojos enrojecidos y dijo que estaba aterrorizada de leer eso en el tribunal, pero que lo haría de todos modos porque necesitaban escuchar lo que le habían hecho. Le prometí que estaría allí en el tribunal, apoyándola en todo momento, que no estaría sola. La noche antes de la audiencia de declaración de culpabilidad, me acosté en la cama del refugio mirando el techo, incapaz de dormir a pesar de estar completamente exhausta. Mi cerebro no dejaba de repasar todo lo que había sucedido desde que encontré esa invitación en el sótano. Sherry encadenada en la habitación insonorizada, Roger forzando la cerradura, mis padres llegando a casa temprano, la policía llegando, el hospital, la detective Hansen, los arrestos, la audiencia de fianza, toda la evidencia acumulándose, la cobertura mediática, las negociaciones del acuerdo de culpabilidad, y ahora, mañana, mis padres estarían en el tribunal y admitirían lo que hicieron. Y una parte de esta pesadilla finalmente habría terminado, aunque sabía que las consecuencias emocionales durarían mucho más que cualquier sentencia de prisión. Troy nos recogió temprano a la mañana siguiente para evitar la peor parte de la multitud de los medios en el juzgado. Aún así, el edificio estaba abarrotado de reporteros, cámaras, curiosos que querían ver a la pareja que mantuvo a una mujer prisionera durante 3 años. Troy nos guió a Sherry y a mí a través de una entrada lateral que usaban los empleados del tribunal, y esperamos en una pequeña habitación privada con sillas incómodas y café malo hasta que fue hora de entrar a la sala del tribunal. Un alguacil vino a buscarnos alrededor de las 9:30, y entramos por una puerta lateral directamente a la sala del tribunal. El juez Patrick Stevenson ya estaba en su asiento. Un hombre de unos 60 años, con cabello gris y una expresión seria que dejaba claro que entendía el peso de lo que estaba a punto de suceder. Mis padres fueron traídos por otra puerta, ambos vestidos con uniformes de prisión naranjas y con grilletes en las muñecas y los tobillos. Se veían más pequeños de alguna manera, disminuidos, como si el tiempo en la cárcel ya hubiera comenzado a encogerlos. Los ojos de mi madre recorrieron el tribunal y se encontraron con los míos, e inmediatamente desvié la mirada porque ya no tenía nada que decirle. Ninguna conexión entre nosotros que valiera la pena reconocer. La declaración de culpabilidad duró más de 1 hora, mientras el juez interrogaba a mis padres sobre cada cargo y les exigía que admitieran cada elemento de sus crímenes en detalle. Tuvieron que describir cómo planearon el secuestro de Sherry, cómo la llamaron con una historia falsa sobre un regalo mío, cómo sabotearon su té con sedantes, cómo llevaron su cuerpo inconsciente a la habitación del sótano que habían pasado meses preparando con insonorización y cadenas. Tuvieron que admitir que la mantuvieron prisionera durante 3 años, que la torturaron regularmente, que amenazaron a su familia para mantenerla obediente. Mi madre lloró durante partes de esto, pero las lágrimas se sintieron escenificadas, como si estuviera tratando de ganarse una simpatía que no merecía. La voz de mi padre se mantuvo monótona y sin emociones mientras recitaba los hechos como si estuviera leyendo una lista de compras, en lugar de confesar años de tortura. Después de que terminó la declaración de culpabilidad, el juez Stevenson preguntó si había declaraciones de impacto de la víctima, y Selina indicó que había 2. Sherry fue primero, caminando hasta el podio con su declaración impresa en manos temblorosas. Leyó con una voz firme que solo se quebró un par de veces, describiendo 3 años de tortura y el trauma continuo en palabras que hicieron llorar a varias personas en el tribunal. Cuando terminó, miró directamente a mis padres y dijo que esperaba que pasaran todos los días en prisión, pensando en lo que le habían hecho. Luego fue mi turno. Fui al podio y le conté al tribunal sobre los padres que creía tener frente a los monstruos que realmente eran, sobre la traición que destrozó toda mi comprensión de mi infancia, sobre descubrir que cada cena familiar, fiesta de cumpleaños y mañana de Navidad era una mentira, porque todo el tiempo habían mantenido a Sherry encadenada en el sótano. Hablé sobre la culpa que cargaba por no haber visto las señales, por ser la hija de personas que podían hacer algo tan horrible, por vivir mi vida normal en la universidad mientras mi mejor amiga sufría. Terminé diciendo que estaba comprometida a apoyar la curación de Sherry mientras trabajaba en la mía, que nos habían lastimado de diferentes maneras, pero que sobreviviríamos juntas. El juez Stevenson escuchó ambas declaraciones sin interrumpir. Luego anunció que sentenciaría a mis padres a 28 años de prisión, en el extremo superior del rango recomendado dada la gravedad y la duración de sus crímenes. Mientras los alguaciles se los llevaban, mi madre intentó una última vez encontrar mi mirada, pero me negué a mirarla. Sherry me tomó de la mano y salimos juntas del tribunal por la salida lateral donde Troy nos estaba esperando. Afuera, el sol de la tarde era brillante y cálido, y nos quedamos en los escalones del juzgado por un momento, solo respirando. La batalla legal había terminado. Mis padres pasarían el resto de sus vidas en prisión, pero Sherry y yo éramos libres, y nuestra curación personal apenas estaba comenzando.